Looking at the moon in the pouring rain. Grab the mesh, let it shake, let it sing out stress. Every link is a memory. Hola muchachos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Manito arriba si todos me escuchan súper bien. Bueno, veo por acá que sí, sí, manito arriba, todos. Pulgarcito arriba mejor, para saber que todos me están escuchando muy bien. Ok, veo que sí, súper bien. Bueno, muchachos, un saludo para todos. Claro que sí, tenía que colocarles un playlist bien bacano, brutal, para que iniciemos el evento del día de hoy. Hoy, muchachos, vamos a construir todo el frontend de nuestra aplicación. Estoy muy contento porque veo que hay personas de diferentes países. Creo que Latinoamérica y el Caribe se está uniendo en un propósito que es aprender desarrollo de software y nada, vamos con toda que no sea el último live, vamos a hacer muchos más lives que ustedes puedan compartir con nosotros, puedan aprender desarrollo de software sin tantas vueltas, sin tanto tecnicismo, sino que aprendamos a crear una aplicación full stack completa. Bueno, entonces nada, muchachos, voy a compartir acá toda mi pantalla y vamos a empezar manos a la obra. Por acá tengo una imagen que es el proyecto que nosotros estamos desarrollando y recuerden, venga, miro acá que sí les esté compartiendo toda la pantalla. Ok, veo que sí. Listo. Acá, muchachos, tenemos la arquitectura de la aplicación que nosotros vamos a desarrollar. Vamos a hacer un frontend con React.js y él va a escuchar a través del puerto 3000. En el encuentro anterior, nosotros construimos un backend. Ese backend lo hicimos con Node.js y utilizamos un framework que se llama Express.js con el cual construimos las APIs. Él escucha a través del puerto 3001 y también creamos un modelo utilizando MySQL Workbench. Él escucha a través del puerto 3306. Hoy nos vamos a concentrar en construir el frontend para poder hacer todo lo que con el usuario va a interactuar, ¿sí o no? Entonces yo por aquí les mostraba un mockup de qué es lo que quiero que hagamos. Vamos a tener una gestión de docentes universitarios donde vamos a tener unos labels donde nos van a pedir nombre completo, correo institucional, teléfono, título académico, área o programa académico, dedicación y años de experiencia. Y por dentro vamos a tener unos input con unos placeholder que nos van a indicar cómo es que debe digitar el usuario. Vamos a tener un botón que dice registrar y este botón nos va a permitir cada vez que registremos un docente que en la parte inferior nos dibuje el registro de cada docente. Frente a cada docente nos debe aparecer un botón que es editar o eliminar. Yo les contaba la vez pasada que la idea mía es que este mismo formulario que está en la parte de arriba se comporte en dos eventos, registrar o actualizar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los campos estén vacíos, este botón se llame registrar. Pero cuando yo le dé clic en editar en alguno de los campos del docente, que él automáticamente me traiga toda la información de ese docente y me lo ponga en la parte de arriba dentro del formulario. Y ahí en ese caso necesito que mi botón se transforme y se llame actualizar. O sea que ese formulario va a tener dos eventos, guardar y registrar. Listo, muchachos. Digamos que básicamente este es el front que quiero que creemos para nuestra aplicación y para ello pues vamos a trabajar con React.js. Vamos a hacer un recuento de lo que nosotros hicimos el encuentro anterior. Voy a traerme acá mi proyecto, lo voy a montar en Visual Studio Code y vamos a revisar. Nosotros hicimos un backend, el cual lo tenemos almacenado en una capa que se llama server. Recuerden que la arquitectura que nosotros implementamos es una arquitectura por capas. ¿Qué hicimos? Dividir las responsabilidades. En client tenemos el frontend y en server tenemos el backend. El backend lo hicimos con Node.js y utilizamos el framework de Express.js. Tenemos un archivito que se llama MBA que me permite poder generar credenciales globales. Aquí tenemos cuál es el host, cuál es el usuario, cuál es la contraseña y cuál es el nombre de la base de datos. Para eso, nosotros en el encuentro anterior creamos una base de datos que se llama docentes raya al piso DB y tenemos una tabla que se llama docentes. Esa tabla de docentes tiene un ID, un nombre, un correo, un teléfono, un título, área académica, dedicación, años de experiencia y una fecha de creación de cada docente.
En ese orden de ideas, desde acá nosotros tenemos esas credenciales que nos van a permitir hacer la conexión con MySQL. Tenemos un archivo llamado DBGS donde nosotros creamos una conexión y esa conexión obviamente tiene este process MVA, el cual nos llama lo que nosotros ya tenemos en MVA. Sin embargo, también dejamos directamente pues los nombres o las rutas para podernos conectar a MySQL. Sin embargo, solo con esta opción ya debe coger. Y por último, tenemos index.js, que es ese servidor API donde nosotros creamos esos métodos que nos van a permitir poder obtener, crear, actualizar y eliminar. Nosotros aquí tenemos una ruta que nos permite listar todos los docentes. Él va directamente a la base de datos y le dice seleccione todo lo que tenga la lista de la tabla de docentes. De esa manera podemos obtener los docentes. También tenemos una ruta que nos permite obtener un docente por ID. Tenemos una ruta que nos permite guardar el docente. Tenemos una ruta que nos permite actualizar el docente. Tenemos una ruta que nos permite eliminar el docente. Y por último, le estamos diciendo que nuestro servidor backend va a correr desde el puerto 3001. Nosotros debimos, la clase pasada, no recuerdo, haber accedido CD server y desde acá probar con npm run dev y prender el servidor. Cuando prendemos el servidor, él inmediatamente nos dice que el servidor backend está corriendo desde el puerto 3001 y tenemos una conexión exitosa. Eso quiere decir, muchachos, que el backend de nuestra aplicación ya está totalmente listo, ¿vale? Voy a dejar por aquí abierto esto para ver lo que ustedes dicen. Si entro, quién sabe es mejor por la página. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, ya tenemos el backend de nuestra aplicación. Ahora tenemos el frontend de nuestra aplicación. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente, muchachos, navegar. Vamos aquí a terminal, New Terminal, y vamos a navegar o vamos a entrar a la capa de nuestro frontend. Recuerden que nuestro frontend lo tenemos en Client. Entonces, simplemente le vamos a decir cd Client y vamos a entrar al Client. Aquí, muchachos, necesito que hagamos lo siguiente. Le vamos a decir que por favor nos cree un proyecto React.js, pero que no lo cree en esta carpeta llamada Client. Para eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a escribir npx create, vamos a decirle create, React, app. Permítanme un momento, paso esto a inglés. Inglés, ahora sí. Create, React, app espacio punto. Ese espacio punto, ¿qué quiere decir? Le estoy diciendo, créeme una aplicación React dentro de la carpeta actual. Ese espacio punto quiere decir que me va a crear un proyecto React en la carpeta actual. ¿Cuál es la carpeta actual? Client. Si yo no tuviese creada esa carpeta client, pues simplemente después de app espacio coloco el nombre de la carpeta y él me crearía un proyecto React dentro de la carpeta que yo leí. Como ya la tenemos creada, veo que ya tenemos creado client, entonces le decimos espacio punto. Enter y él automáticamente, chicos, inicia toda la descarga de lo que yo necesito para crearme un proyecto React. ¿Listo? Entonces acá ya me creó el proyecto React. Miren, tengo mi carpeta de Node Modules, tengo mi carpeta public y dentro de SRC, que es la raíz de mi proyecto React, es donde vamos a empezar a programar. ¿Qué necesito? Pues muchachos, este logo de React.js no lo necesito, entonces clic derecho, eliminar, delete. Este app test no lo necesito, entonces clic derecho, eliminar. Este app CSS sí lo necesito porque acá es donde yo le voy a dar arte y belleza a mi aplicación. Recuerden, muchachos, que en el desarrollo web sucede algo y es lo siguiente, se lo puedo mostrar acá rápidamente. HTML, CSS, JS, no sé, cuerpo humano. Me gusta mostrarlo con este dibujo. Recuerden, muchachos, que cuando yo hago una aplicación web sucede esto. Yo tengo que en algún lado crear la estructura o el boceto de mi aplicación, ¿sí o no? Que dirían que lo haríamos con HTML. Yo tengo que darle arte y belleza a esa aplicación, lo haría con CSS. Y tengo que darle interacción, lo haría con React.
¿Nosotros qué hacemos? Como estamos utilizando React, entonces no necesito HTML, CSS y JavaScript. Yo puedo tener un archivo y lo que voy a hacer es lo siguiente. En app CSS, que es este que acabamos de ver, es donde voy a generar todo el arte y belleza de mi aplicación, que sería básicamente esto, donde lo voy a poner súper bonito para que se vea espectacular la aplicación. Y donde hice app.js, chicos, en esta parte, yo voy a crear dentro de Function, que es esto que ustedes ven acá, voy a crear el boceto de HTML. Ahí es donde voy a dibujar mi formulario. Pero acá por dentro, antes de ese return, que es donde yo dibujo mi formulario, voy a utilizar React.js. ¿Listo? Y voy a utilizar programación donde le voy a dar toda la interacción a mi aplicación. Entonces, básicamente esas tres partes que están acá, HTML, JavaScript y CSS, lo haría de la siguiente manera. Aquí haría arte y belleza en app CSS. Ahí le haría arte y belleza. Acá por dentro del return voy a hacer la estructura de mi formulario y la interacción como tal, toda la parte lógica y funcional, la voy a hacer aquí por dentro. ¿Listo? O sea que esas tres partes las voy a tener allí divididas. 5 o 6 horas. ¿Hasta qué horas va a estar la clase? Chicos, esto nos vamos a tardar unas 2 horas y media más o menos. Bueno, entonces, concentrados. En ese orden de ideas, ¿ustedes creen que qué sería lo primero que yo tengo que hacer? ¿La estructura, la lógica o el arte y belleza? Entonces, por acá dicen el HTML, ¿sí o no? La estructura. Pero entonces aquí vamos a hacer algo y ustedes van a empezar a entender como esos trucos que uno ya hace como desarrollador. Ustedes saben, muchachos, que uno ahora se ayuda demasiado con la AI, ¿sí o no? Entonces, lo que dice el compañero, la lógica. ¿Saben yo qué voy a hacer? Voy a hacer la lógica y luego le digo a la AI que me haga la estructura y le digo que me haga el arte y belleza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear la lógica primero, toda la lógica, y después le digo a la IA, venga, hágame un favor, con la lógica que yo tengo, dibújeme la estructura y póngame bonita esa estructura. ¿Listo? Y así lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es que ponerse uno a dibujar esto, colocarle que label, que input, sí, digamos que es chévere aprenderlo a hacer, pero hoy en día pues eso lo hace la IA. Lo importante que es que yo genere la lógica y que la lógica que yo tengo se conecte con el backend que nosotros ya construimos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar, muchachos, aquí, en esta parte de acá. Vamos a hacer primero esta parte lógica. Luego le decimos que nos haga la estructura y por último que nos dé arte y belleza a esa aplicación. Bueno, entonces aquí sí necesito, muchachos, que ustedes estén muy concentrados. No hay necesidad de prompt correctos porque como yo voy a construir toda la lógica, entonces simplemente le voy a decir ahorita, sobre esta lógica quiero que me hagas un formulario profesional. Y él me dibuja el formulario bonito. Luego le digo a ese formulario, colócamele arte y belleza con CSS. Y ahí ya vemos cómo se ve. Lo importante que es que hagamos muy bien la lógica. ¿Cuál es el problema con los desarrolladores hoy en día? Esos chicos que les gusta el bytecoding, que uno dice, no, esa vaina es lo peor que pudo salir y es que quieren que la IA les haga todo, ¿sí o no? Entonces hágame una aplicación que haga esto y esto y la IA empieza a generar código, pero el chico no tiene ni idea qué es lo que está sucediendo y sabe dónde se paga eso y se paga carísimo en producción. Entonces, por eso es que se va generando tanto código que al final la persona no sabe ni qué es lo que está haciendo. En algún momento eso se va a estallar. Entonces, ¿yo qué les digo? Generen ustedes la base siempre y luego lo que sea dibujar, ponerlo bonito, lo hacen con AI. Obviamente, cuando ustedes ya tienen práctica, pues uno no escribe el código tanto. Pues, ejemplo, yo, por ejemplo, no hago esto. Yo llego y hago la estructura del primero, ¿sí o no? La estructura del primero, más o menos la idea que tengo, y obviamente programo en Cursor AI y le digo que me lo haga ahora para obtener con IDE, luego que me lo haga para poder crear y voy modificando lo que yo quiera. De pronto le agrego un trim que digo que no quiero que genere espacio. ¿Sí me entiende? Yo como que soy el conductor de esa IA de lo que voy haciendo. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos. Bueno, entonces aquí.
Creo que eso está pasando con Windows, por eso da muchos problemas en mantenimiento. Ah, sí, sí, venga a ver por acá. El tema de Bitcoin es que no entienden los fundamentos. Sí, el abuso de cloud. Me pueden volver. Sí, exactamente, chicos, el abuso de ahí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Acá yo quiero que ustedes me entiendan algo que vamos a hacer. Esta hoja o este archivo que llama app.js es la pantalla con la que va a interactuar el usuario. O sea, esto que está acá. Nosotros vamos a definir una lógica que permita que todo lo que el usuario me escriba o las peticiones o los requerimientos que haga, yo los pueda entender. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas vamos a hacer lo siguiente. Esa pantalla que ustedes ven ahí es la página que va a ver el usuario. Aquí nosotros vamos a escribir los datos del docente y que se dibuje una tabla. Esto, ¿sí o no? Los datos del docente y que se dibuje una tabla. La página, chicos, no guarda nada solo. Cada vez que guardemos o listemos información, la página tiene que llamar por internet a otro programa que está en nuestra misma computadora. ¿Cuál es ese otro programa? El servidor. ¿Y el servidor escucha a través de qué puerto? Del puerto 3001. Ese programa luego debe hablar con MySQL, que es donde viven los datos. O sea, básicamente es esto que está pasando acá. Entonces, ojo, porque necesito que usted dentro de su mente sepan lo que estamos haciendo. Vamos a construir el frontend, ¿sí o no? Esta página app.js, que es lo que vamos a hacer acá, es lo que ve el usuario. Ojo con esto, todos muy concentrados, es lo que va a ver el usuario. Aquí es donde se van a escribir los datos del usuario y se va a ver una tabla, ¿sí o no? Esto es donde se va a ver una tabla, ¿sí o no? Esta página, ojo con esto, esta página no guarda nada solo. Cada vez que nosotros le demos al botón guardar o listar los docentes, editar o eliminar, ¿qué necesita hacer él? Esta página necesita llamar por internet, ojo con esto, a otro programa que está en la misma computadora, o sea, llamar a este servidor que se encuentra en qué puerto? En el 3001. Ese programa debe hablar con MySQL, que es donde viven los datos para siempre acá, a no ser que yo los elimine. ¿Sí o no? Entonces, ojo con eso, muchachos. Este debe llamar a este. ¿Sí o no? Lo hace a través de qué? A través de Internet. Y ese programa, obviamente, está en la misma computadora, pero está en otro lugar, que es el servidor que escucha a través del puerto 3001. Bueno, ahora sí. Nos vamos para acá de nuevo. Ya teniendo esa idea, nosotros vamos a utilizar dos herramientas de React. Entonces, las dos herramientas que vamos a utilizar de React van a ser las siguientes. Vamos a utilizar una que se llama useState y vamos a utilizar otra que se llama useEffect. Vamos a utilizar esas dos herramientas. ¿Qué van a hacer esas dos herramientas? Todos, por favor, acá. Esas dos herramientas de React nos va a poder presentar algo que se llama useState. UseState, este useState, esta herramienta nos va a permitir a nosotros acordarnos de todo lo que escriba el usuario. Ojo con eso, useState nos va a permitir a nosotros acordarnos de todo lo que escriba el usuario. Bueno, eso va a ser useState. Y useEffect nos va a permitir a nosotros hacer algo o procesar o ejecutar algo cada vez que abramos la página. Entonces, este nos va a permitir recordar lo que haga el usuario y este va a ejecutar ciertos procesos cada vez que nosotros abramos la página, ¿vale? Ya más adelante lo van a entender mucho mejor. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Debo crearme una memoria. Voy a crearme una memoria del formulario. Voy a crearme una memoria del formulario. Y eso en programación lo llamamos crear los estados.
Para que lo tengan en cuenta, yo siempre le digo memoria de formulario, porque cuando dicen crear los estados, la gente dice, Ni idea qué será esa vaina", ¿sí o no? Entonces, crear los estados o esa memoria del formulario que nos va a permitir a nosotros, chicos, nos va a permitir que cada línea que escriba el usuario, acá, por ejemplo, cada línea que él escriba dentro de nuestro formulario, use state va a ser una cajita de memoria. Acuérdense que use state nos permite recordar lo que escriba el usuario. Entonces, vamos a hacer que use state sea una cajita de memoria. Y eso es lo primero que nosotros vamos a ver en pantalla. Entonces, póngale cuidado cómo quedaría. Yo me voy a crear una const y ya les explico lo que voy a hacer acá. ¿Cuáles son los datos que yo necesito pedirle al usuario? Entonces, los datos que yo necesito pedirle al usuario es lo que voy a almacenar en mi base de datos. Voy a mirar qué es. ID, nombre, correo, teléfono, título, área académica, dedicación, años de experiencia y la fecha de creación. ¿El ID se lo pido yo al usuario o no se lo pido al usuario, chicos? No, porque es autoincremental, ¿sí o no? Entonces, no. El nombre sí, el correo sí, el teléfono sí, el título sí, el área académica sí, la dedicación sí, los años de experiencia sí, y la fecha de creación se la pido al usuario. Tampoco, ¿sí o no? Porque la fecha de creación se genera automáticamente. Muy bien. Entonces, aquí en la cajita de estado, para yo decirle que tenga la memoria de lo que nosotros estamos haciendo, entonces no sería para ID, sino sería para nombre, y le digo que establezca nombre, y acá le digo use state, y como es un valor string, una cadena de caracteres, lo dejo con comillitas. Entonces, ¿qué está haciendo esta línea? Muy concentrados acá, muchachos. Cada línea de use state es una cajita de memoria. Lo primero es lo que se ve en pantalla. ¿Listo? O sea, lo que la persona va a escribir. Entonces, él, por ejemplo, va a escribir acá eh, el nombre, Melissa. ¿Sí o no? Melissa. Él coloca el nombre Melissa. Entonces, ¿yo qué necesito? Que Melissa sea establecido en la variable nombre. Pero ¿qué sucede con set nombre? Que set nombre siempre me va a establecer con respecto a lo que la persona esté colocando. Un ejemplo, cada línea de use state pues es una cajita de memoria y lo primero es lo que nosotros vamos a ver en pantalla. Con el set al inicio va a ser la función que va a cambiar esa memoria cuando el usuario escriba. Entonces, siempre nombre va a estar ahí disponible, pero cada vez que le escriba, entonces él escribe Melissa, entonces set nombre va a ser Melissa, ¿sí o no? Y se lo va a establecer a nombre y lo va a inicializar con Melissa, ¿sí o no? Gracias a use state, yo voy a poder recordar lo que él está colocando. Entonces él escribió Melissa, entonces él establece a Melissa y lo inicializa en la variable nombre. ¿Qué sucede después cuando coloquen otro dato? Xiomara. Entonces, ¿ahora qué va a aparecer? Ahora va a establecer a Xiomara, ¿sí o no? Use state recuerda que él va a establecer a Xiomara e inicializa nombre ahora con Xiomara. Entonces, si no usáramos esto al escribir una letra, pues React no sabría qué mostrar. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que se hagan una idea, pues use state va a ser esa cajita de memoria. Siempre va a ser lo primero que se ve en pantalla y lo segundo que es con el set al inicio es la función que cambia esa memoria cuando el usuario escribe. Si no usamos esto, pues React no sabría qué mostrar. Bueno, prácticamente es como decir que nombre, este nombre que ustedes ven acá, es lo que yo escribo en un papel, ¿sí o no? Y set nombre va a ser el lápiz que lo va a poder borrar o escribir. ¿Listo? Ese set nombre me va a establecer qué va a suceder, si lo va a escribir o no lo va a escribir. Bueno, entonces de esa manera vamos a poder establecer los datos que necesitamos para nuestro formulario. Esto mismo que está acá, lo vamos a hacer para el resto de registros. Entonces, sí, el siguiente sería, ustedes siempre deben colocar, es que yo tengo acá una vaina que me cierra la base de datos por seguridad. Qué pena. Acá. Entonces, nombre, correo, teléfono.
correo. Algo muy importante que quiero que ustedes tengan en cuenta es que uno en programación, bueno, eso también depende mucho la empresa, es lo siguiente. En SQL yo utilizo algo que se llama snake case. ¿Qué quiere decir? Que si utilizo dos palabras, utilizo raya al piso. ¿Sí ve? Mire, snake case. Voy a utilizar en MySQL. Pero en mis lenguajes de alto nivel utilizo algo que se llama camel case. ¿Qué quiere decir? Que no lleva raya al piso, sino si son dos palabras, la primera letra iría en mayúscula después de la segunda palabra. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta que acá voy a hacer camel case y aquí es con snake case. Entonces, correo, teléfono, título, acá, teléfono, acá, título. Que es lo bacano, muchachos, que esto que estamos haciendo acá les va a servir de base para que ustedes hagan la aplicación que deseen. Área académica, dedicación. Entonces, acá ya empieza, ¿sí o no? Área académica, ¿sí o no? Mire, camel case. Área académica, dedicación. Después tenemos que tener en cuenta eso, bueno, años de experiencia. Y aquí años de experiencia. Listo. Y por último, nos falta, bueno, años de experiencia, como es un valor numérico, lo inicializamos en cero. Eso quiere decir que el usuario, entonces, cuando vaya a diligenciar esos datos acá, esto, chicos, les va a aparecer con el número cero. Creo que acá no lo mostraba. Miren, ¿sí ven? Miren, aparece con un cero. Y este está vacío, por eso son las comillitas para que yo registre un valor string. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos acá los estados, ¿sí o no? Para los datos que serían para nombre, correo, teléfono, título, área académica y dedicación y años de experiencia. Muy bien. ¿Qué quiero que hagamos ahora, muchachos? Yo necesito que la información que él me registre dentro del formulario, acuérdense que estamos en el front, yo en ningún momento he enviado nada, yo necesito que en el front, cuando él me vaya registrando datos, me los almacene en alguna estructura. ¿Alguien sabe qué estructura de datos me puede servir que pueda crecer en el tiempo, disminuir en el tiempo? O sea, que yo la pueda hacer que crezca o que disminuya en el tiempo. Porque los arrays no. Los arrays no es porque lo que son vectores, matrices y cubos, acuérdense que los arreglos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, ellos tienen una dimensión y esa dimensión no puede cambiar en el tiempo. Pero existe uno que sí crece en el tiempo y disminuye en el tiempo. Las listas, muy bien. Una lista me permite que yo pueda agregar elementos y si necesito quitar elementos, los puedo quitar. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar listas. Muy bien. ¿Cómo funciona una lista? Las listas funcionan de la siguiente manera. Entonces vamos a crearnos una lista que se llame, no sé, registros. Y esa lista, le voy a decir, esa lista se vería más o menos como así, muchachos. Donde, por ejemplo, si llega el primer docente, él quedaría en la posición cero. Si llega otro docente, quedaría en la posición uno. Si llega otro docente, en la posición 2. Y así sucesivamente. Cada vez que llegue un docente, él va a quedar dentro de una posición. Y si eliminan un docente, pues simplemente lo quitan de esa posición. ¿Sí o no? Entonces nos vamos a crear una lista que se llame registros. Pero entonces yo primero tengo que decirle a useState, venga, useState, yo necesito que usted me haga el favor y se acuerde de lo que vayamos agregando para colocarlo en la lista. Entonces, la misma vaina. Creamos el estado, cons, le vamos a decir que se va a llamar registros, set, registros, y eso va a ser igual a useState.
pero entonces le voy a colocar que es una estructura, una lista. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Los registros va a iniciar, obviamente registros es una lista vacía al principio. Cuando el servidor ya me responda, pues él lo va a llenar con los datos de los docentes que yo ya haya agregado anteriormente. Si yo ya he agregado docentes anteriormente, pues cuando yo abra mi aplicación, ¿qué va a pasar? Cuando yo abra mi aplicación, entonces él se va a conectar al servidor y él me va a recargar en la parte de abajo todos los docentes que yo tenga y me los va a dibujar en una tabla, ¿sí o no? Pero en un inicio esa tabla va a estar vacía. Ahorita que ejecutemos el programa, la lista va a estar vacía porque no he registrado ni el primer docente, ¿sí o no? Esa lista va a estar vacía. Entonces, cuando el servidor nos responde con los docentes, vamos a guardar esa lista aquí en este arreglo y por eso aparece en la tabla. Por eso vamos a poder hacer esto que nos están pidiendo, de que nos dibuje una tabla acá, porque si no, entonces yo cómo dibujaría una tabla, pues yo necesito que me traiga la información de la base de datos y luego que me la dibuje acá, React, ¿sí o no? Que ya después le vamos a decir cómo nos dibuje esa tabla. Esa es la manera, porque no se les olvide dentro de su mente que todo está separado en responsabilidades. Acá está el frontend, acá está el backend y acá está la base de datos. Entonces yo necesito que él llame al servidor para saber cuáles son los docentes que tengo y ahí sí los pueda yo dibujar acá en mi tabla. ¿De qué manera yo los voy a poder dibujar en mi tabla? Si los tengo acá dentro de una lista y por eso nos creamos esa lista que se llama registros. Bueno. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Que esto que estamos haciendo a veces de principio es un poquito complicado, pero ustedes a medida que van entendiendo, por eso me gusta devolverme mucho y que ustedes se imaginen lo que está sucediendo para que sepan lo que estamos programando. Bueno, muy bien. Quiero contarles algo y ustedes me van a decir qué podemos hacer. Imagínense que yo quiero que nos hagamos algo súper bacano y es que este formulario maneje dos eventos. Entonces vamos a dibujar solo un formulario en el frontend y que este botoncito se llame guardar. Pero, ¿qué sucede, muchachos? Que cuando yo guardo un docente, entonces digamos que yo empecé con Ana María Gómez, ¿sí o no? Diligencié todos los datos de Ana María y le di registrar y de una me dibujo en la parte de abajo Ana María con un botón de editar y eliminar. Luego yo diligencié a Carlos Andrés Mejía, ¿sí o no? Diligencié todos los datos, le di registrar y él me dibujó a Carlos Andrés Mejía en la parte de abajo, ¿sí o no? Hasta ahí va todo bien. Quiere decir que este botón registrar va a ser un evento, que es guardar docentes. Pero yo necesito que este mismo formulario me sirva a mí como evento para cuando yo le dé clic en el botón editar. ¿Qué es lo que quiero? Que cuando yo, por ejemplo, diga voy a editar a Ana María Gómez Ruiz, porque resulta que ella tiene ahora 13 años de experiencia. Entonces le doy clic en el botón editar y quiero que me traiga a la parte de arriba todos los datos de Ana María Gómez. Pero entonces ahí es donde yo necesito que cuando él me traiga todos los datos acá parte de arriba del formulario, este botón se transforme y ya no se llame registrar, ahora se llame actualizar. Por eso tenemos que buscar una lógica que permita que este formulario que está acá pueda ser dos eventos, registrar o que cuando yo llame la información acá, ahora este formulario se llame actualizar. ¿Sí? ¿Me entienden la idea, chicos? Pulgarcito arriba si todo bien. ¿Sí? ¿Sí me entienden la idea, sí o no? Listo, por allá dicen que sí, sas. Listo, esa es la idea, ¿sí o no? Esa es la idea que yo quiero que haga. Entonces, desde acá le vamos a decir a use state esa idea que tenemos. Entonces le decimos, venga, use state, le queremos contar algo, una idea que nos inventamos acá en este live y es que vamos a llamar edit index a este estado y le vamos a decir que establezca el edit index. ¿Sí o no? Y eso va a ser igual a use state. Y acá le voy a decir que cuando empiece, va a empezar como null. ¿Qué quiere decir esto? Que si use state encuentra esto null, quiere decir que no hay absolutamente ningún dato que esté acá. Entonces quiere decir que cuando use state me lo muestre como null, quiere decir que yo voy a guardar o actualizar. Ah, chicos, si use state es null,
es porque voy a guardar o actualizar. Guardar, ¿sí o no? Cuando useState se genere como null y me lo establezca como null, entonces yo le digo, ese evento es guardar. Pero si useState llega a ser diferente a null, entonces él me va a establecer un actualizar. ¿Listo? Ya con esto nos vamos a defender para saber cuándo es guardar y cuándo es actualizar. Muy bien. Entonces me devuelvo otra vez acá. Use state, recuerden que use state nos va a servir a nosotros como cajita de memoria y él se va a acordar de todo lo que escribe el usuario, ¿sí o no? Él nos va a permitir acordar todo lo que escribe el usuario. Ahora vamos a utilizar use effect. ¿Qué es lo que hace use effect? Que él hace ciertas ejecuciones cuando nosotros procesamos algo de la página. Entonces aquí es donde yo tengo que utilizar use effect. UseEffect tiene que hacer algo al principio. Entonces, les voy a hacer una idea para que ustedes tengan en cuenta. Digamos que yo ejecuté hoy mi aplicación y registré 5 docentes. ¿Sí o no? Los 5 docentes quedaron acá creados, me dibujó una tabla y me lo guardó en la base de datos. ¿Sí o no? Listo. Yo llegué al otro día, prendí mi aplicación y cuando yo abro mi aplicación, ¿qué es lo que yo necesito que me haga la aplicación? Porque si no me tocaría volver a registrar otra vez los 10 docentes. ¿Qué necesito que haga mi aplicación? Ahí lo pueden escribir. ¿Qué creen que necesito que haga? Que muestre o que recargue los datos, ¿sí? Entonces yo necesito que él llame, entonces que haga esto, que él coja y llame al backend, ¿sí o no? Para poder obtener los docentes que ya tengo. Él viene acá, me saca los docentes y viene y me los presenta acá. Me los establece en donde, en mi lista que se llama registro. Entonces vuelve y me trae los 10 docentes y gracias a eso puedo dibujar mis 10 docentes. Entonces, lo primero que yo necesito que me haga UseEffect antes de todo es que me cargue los docentes que tenga. Entonces le va a decir, venga, señor UseEffect. Usted es el que ejecuta procesos en ciertos momentos. Lanzamos la configuración y la configuración sería la siguiente. Voy a crear una función que se va a llamar cargar docentes. Y cargar docentes, le voy a decir que por favor me los cargue en dónde, en mi array. Por eso coloco este signo aquí, ¿listo? Que me representa una lista. Y ahí me va a cargar los docentes. ¿Por qué me sale error? Pues porque no he creado la función cargar docentes. Ahora sí la voy a crear. Cargar docentes. Me voy a crear la función cargar docentes. Bueno. Entonces ya saben qué hace esto, ¿sí o no? UseEffect llama, ejecuta, llama al servidor. El servidor, acuérdese que el servidor, nosotros ya tenemos aquí unos métodos, ¿sí o no? Llama al servidor, tan, tan, tan. Entonces él viene, ejecuta esta ruta, que es obtener todos los docentes que tenga. Entonces cuando ejecuto esto, ¿él a dónde va? Con select asterisco from, va a MySQL, me devuelve esos datos y cuando me devuelva esos datos necesito que me los monte ¿dónde? En la lista. ¿Y cuál es nuestra lista? Registros, ¿sí o no? Y cuando él me monte esos 10 pues voy a poder dibujar esos 10 docentes en mi app. Ahora, vamos a crear, vamos a crear, chicos, esta función que se llama cargar docentes. Acá quiero que por favor todos estén súper atentos porque hay algo que es lo que más duro le da a las personas y es entender esto que es súper breve. Vamos a utilizar algo que se llama async. Vamos a hacer algo asincrónico. Entonces, póngale cuidado cómo funciona esta vuelta. Voy a lanzar la configuración de un método que se llama, una función que se llama cargar docentes con un proceso asincrónico. Entonces, póngale cuidado. La función cargar docentes lo que va a hacer es pedirle al servidor, venga, mano, páseme todos los docentes que tenga, ¿sí o no? Aquí vamos a implementar algo que se llama fetch. Entonces, venga, les digo que cómo es ese tal fetch. Voy a escribir toda la línea de código y ustedes me van a entender. Muchachos, hay algo que uno utiliza en programación y son las excepciones. Las excepciones me permiten a mí que si todo sale bien, haga un proceso y si algo sale mal, entonces que me muestre qué está sucediendo, pero que no me pare el programa. Eso en programación se llama los try catch.
Entonces, si todo está bien, él me ejecuta lo del try, pero si algo está mal, me muestra lo del cache, un mensaje, pero el programa sigue funcionando sin ningún problema. Entonces, acá en el try, me voy a crear algo que va a ser una respuesta. Entonces, voy a colocar aquí un response, le voy a decir que va a ser igual a wait, fetch. No se preocupen que ya les voy a explicar toda esta línea. Y aquí voy a colocar la ruta. Entonces, ahora sí, necesito que todos estén muy atentos. Ya saben. Esta función cargar docentes va a ser una función asincrónica y él le va a pedir al servidor, lo va a llamar y le va a decir, venga hermano, necesito que me dé todos los docentes que usted tenga. Fetch, que es este que está acá, Fetch lo que va a hacer es abrir la dirección del servidor en el navegador. ¿Cuál es esa dirección del servidor en el navegador? Es http, dos puntos, slash, slash. ¿Cómo se llama el host? Entonces me vengo para acá y le digo, venga, hermano, ¿cómo es que se llama el host? Entonces él me dice, se llama localhost. Entonces, localhost. ¿Sí o no? Entonces acá, host, localhost, ¿sí o no? Y para llamar al backend, el servidor, ¿cuál es el puerto del servidor? Muy bien, 3001. Perfecto. Entonces, 3001 slash, ¿y cuál es la ruta para poder obtener todos los docentes? Slash docentes. ¿Sí o no? Perfecto. Uy, ojalá así me hubieran explicado esta vaina. Slash docentes. Perfecto. Punto y coma. Entonces me voy a devolver otra vez acá. Qué pena que me devuelva tanto, pero para mí lo único es que ustedes aprenden. Bueno, entonces póngale cuidado. Otra vez. Cargar docentes. Cargar docentes es una función asincrónica que le va a pedir al servidor, venga hermano, necesito que me dé todos los docentes. Listo. Fetch lo que hace es abrir la dirección del servidor como un navegador, ¿sí o no? Pero desde el código, obviamente. Entonces, lo que hace es abrir la dirección del servidor en el navegador desde el código. Await, espera. Él espera la respuesta. Y cuando él espere la respuesta, necesito ahora que JSON convierta el texto en una lista usable. ¿Cómo hago eso? Entonces acá me voy a crear un objeto que se llame data. Le digo await responsive. Ya les explico otra vez esta línea. Responsive.json. Responsive.json. Y punto y coma. Y luego que lo establezca en los registros, o sea, en mi lista. Entonces, ahora sí, ya que lo tengo todo escrito, siempre lo van a hacer así ustedes, no se preocupen. Entonces, fetch lo que hace es abrir la dirección del servidor, ¿sí o no? En el navegador, pero es del código. Await se queda esperando la respuesta. JSON lo que me va a hacer a mí es convertir el texto, muchachos, en una lista usable. ¿Sí o no? Convierte ese texto en una lista usable que lo voy a guardar en Data. Y luego, set registros me va a guardar esa lista y React me va a dibujar la tabla. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Súper claro, ¿no? ¿Sí? Eso si todo sale bien, ¿sí o no? Pero si todo sale mal, entonces error y le digo que por favor me haga el favor y me mande una alerta y que me diga que error al cargar los docentes. Y el programa no va a parar, me va a mandar un mensaje que diga error al cargar el docente, ahí yo tengo que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, aquí, chicos, ya creamos mi primer función que es cargar docentes. ¿Qué puede ser? Puede ser, muchachos, que la persona vino acá, cogió y registró los datos de una persona, le dio guardar y me dibujó acá ese docente y lo almacenó, obviamente, en la base de datos. Yo necesito que cuando le dé guardar y me lo almacene en la tabla, ¿qué necesito que le haga a todo este formulario? ¿Qué necesito que hagan los inputs?
después de que yo le dé guardar y me lo dibuje en la tabla. ¿Qué tiene que pasar en estos inputs? Porque si no me tocaría empezar a borrar otra vez. Exactamente, que me los limpie, ¿sí o no? Que me limpie eso. Entonces nos vamos a crear una función que limpie esa vaina. Lo vamos a llamar limpiar formulario. Limpiar formulario. Entonces vamos a limpiar el formulario. Ese limpiar formulario, entonces eso sucede en el acto, no es un proceso asincrónico, él no tiene que llamar y esperar la respuesta y toda la vuelta, no. ¿Sí o no? Simplemente él hace ese proceso de inmediato. Entonces, ¿qué le digo? Pues le digo a set nombre, que me haga el favor a set nombre y que me deje esa vaina vacía. Listo. Luego le digo al siguiente, que sería set correo, y le digo que me deje eso vacío. Luego set teléfono, que me deje esa vaina vacía. El siguiente es set título, título, sí, set título, y que me deje eso vacío. Luego set área académica, vacío. Luego set dedicación, vacío. Luego set años de experiencia, y ese sí que me lo deje con un cero, punto y coma. Y acá, punto y coma. Listo, muchachos. Y con ese ya hice el de que me limpie el formulario. Ahora sí nos vamos al grueso de la aplicación. Vamos a crear una función para registrar los docentes. Dime, John, nos mandas, claro que sí. Yo les voy a estar mandando el, venga, de una vez les voy actualizando para que vayan teniendo eso listo. Ahí ya les voy mandando el código a todos los que están en el Zoom. Listo, ahí ya se los envié. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a empezar a crear el registrar datos. Pero ¿se acuerdan que hay dos eventos en el registrar datos? Van a haber dos eventos. El evento de guardar y el evento de actualizar. ¿Sí o no? Entonces vamos a decirle una vez que vamos a tener dos eventos. Entonces, const, lo voy a llamar registrar datos es igual. ¿Será que ese registrar datos es asincrónico? O sea, él tiene que llamar al servidor y luego el servidor que al MySQL y que devuelva. ¿Sí? ¿Sí es un proceso asincrónico o no? Obviamente sí, claro, pues ¿cómo que no? Si voy a registrar una persona, pues si yo registro una persona, pues escribo los datos en React, ¿sí o no? Le doy guardar y esa vaina llama al backend, ¿sí o no? Y ejecuta la lógica de negocio y después él va y lo guarda en la base de datos, ¿sí o no? Claro, entonces ustedes ya saben, mire que yo cuando yo estaba aprendiendo desarrollo de software, bueno, eso sí fue hace como 1000 años. Y yo veía ese asincrónico, yo no entendía por qué ese async. Y estoy seguro que ustedes han tenido profes de la universidad que hace ese async y ustedes no tienen ni idea. Ustedes, pues, puta, pero ese async, ¿qué es? No, no, no sé esa vaina para qué es. Pues resulta que ese async en su mente ya va a quedar hoy después de este live, que ese async es cuando él tiene que salirse de su programa, el puerto 3000 y llamar a otro que está en el puerto 3001. ¿Sí o no? Y cuando hace esas comunicaciones entre el front y el back, y él tiene que llamar y esperar una respuesta, porque él no puede tomar decisiones sin que se ejecute la lógica, sin que vaya y revise para ahí sí darle una respuesta. Él no lo puede hacer de una. Eso es un proceso asincrónico. ¿Listo? Y por eso debe ir el async. ¿Bacano? Yo, mejor dicho, espero que en YouTube me pongan un like todos los que están acá, todos los 338, por favor, para cuando suba el live. Bueno, por haberles explicado ese async. ¿Listo? Bueno, entonces ya saben por qué va ese async. Ya cada vez que yo pregunte, entonces ustedes dicen, ah, no, esa vuelta es asincrónica. Entonces, async. ¿Sí o no? Async.
Pero acá, en ese proceso asincrónico, el man tiene que esperar algo y decir, venga, esa vuelta es guardar o es actualizar. Y eso lo vamos a manejar ¿con qué? Con eventos, ¿sí o no? Y voy a configurar el evento. Entonces acá configuro el evento. Hay algo, muchachos, que a mí me gusta y es evitar que el navegador haga cosas raras si llega a estar fuera del formulario. Entonces, por ejemplo, yo necesito que él esté muy pendiente de que si esta vaina está vacía, el botón se llame guardar. Y si esta vaina está llena, el botón se llame actualizar. ¿Listo? Entonces, para eso, ustedes siempre van a utilizar una línea que me permite evitar que el navegador haga cosas raras. ¿Cómo lo hacen? Le dice prevent, le dicen que el evento prevent default. ¿Listo? Y punto y coma. Y listo. Ya con eso evitamos que él haga ahí cosas raras. Entonces, que él esté pendiente dependiendo lo que esté sucediendo. Bueno. Voy a hacer algo, muchachos, y voy a utilizar algo y es crearme un payload que me va a permitir cargar lo que esté sucediendo. ¿Hasta cuándo habrá tiempo para subir el trabajo? Es que mi computadora está fallando y no me deja trabajar así que voy a adelantar después. No, no te preocupes, María José, no te preocupes. Eso va a estar habilitado toda la semana para que ustedes tengan tiempo, no se preocupen. Importante es que desarrollen la aplicación y puedan descargar el certificado. Bueno, entonces me voy a crear acá un payload, lo voy a llamar así, payload, ya les voy a decir qué es eso, es igual y tal. Entonces yo necesito decirle, venga, hermano. Usted tiene que tener cuidado y es que cuando yo vaya a registrar datos o vaya a actualizar datos, usted tiene que llamar al servidor y tiene que colocar esa información en la base de datos, sea para guardarla o sea para actualizarla. Entonces yo le digo que nombre, coma, correo, coma, y acá pasa algo que les dije hace rato, teléfono, coma, título coma, pero acá sucede algo, y es que allá en la base de datos se llama área académica con raya al piso, y acá en nuestro lenguaje de alto nivel se llama área académica con camel case. Entonces eso lo que va a permitir es lo que llegue, lo va a establecer allá en la base de datos. ¿Listo? Cada vez que recarguemos este payload. Entonces, así, dedicación, si se llama igual en los dos lados, no hay ningún problema, lo puedo dejar tal cual. Años de experiencia, si va con raya al piso, experiencia, dos puntos, y acá años de experiencia, coma, y punto y coma. Listo, muy bien. Ahora nos vamos a devolver acá. ¿Yo qué tendría que implementar si yo le voy a decir a Edit Index? Bueno, Edit Index, necesito saber si usted, sí, si quiere después hago un evento con Spring Boot, bien bacano. Yo soy más experto en desarrollo de aplicaciones empresariales que en desarrollo web. Yo le jalo a todo frescos, pero mi fuerte es desarrollo de aplicaciones empresariales. Spring Boot es mi fuerte. Chicos, ojo acá, todos muy acá concentrados. ¿De qué manera yo le puedo decir a Edit Index, venga, hermano, ¿usted está vacío o usted tiene datos? Cuando yo tengo que tomar una decisión que puede pasar una cosa o puede pasar la otra, ¿qué debo implementar? ¿Qué implemento yo cuando debo tomar una decisión? Una condicional, muy bien, un if. Re bien, muchachos, un if. Entonces, si yo le coloco esto, ustedes me van a decir si es registrar o actualizar. Si yo le digo, si edit index llega a ser diferente a null, ¿qué pasa si edit index es diferente a null? Es porque ¿qué camino debo tomar? ¿Guardar? Actualizar, muy bien, actualizar, porque si edit index es diferente a null, ¿qué es lo diferente a vacío? Pues lleno, quiere decir que tiene datos. Entonces el camino que vamos a tomar acá es el camino de actualizar. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el método de actualizar? Que se lo tenemos por acá. ¿Cómo se llama el método de actualizar? Ay, ¿cómo así que base de datos? El método de actualizar. Put.
¿Sí o no? Put. El método actualizar es put. Y el de crear, que es el de guardar, va a ser post. Entonces quiere decir, muchachos, que aquí nos vamos a put. ¿Sí o no? Que sería actualizar. Entonces, ¿qué necesito implementar yo? Ya que vi que lo que escribió Giro. Si yo necesito que si todo sale bien lo haga, pero que si todo sale mal me muestre cuál es el error, ¿sí o no? Sin que se termine mi programa. Entonces sería con un try catch. Entonces acá try catch. Muy bien. Try. ¿Qué vamos a hacer en el try? En el try, entonces voy a hacer lo siguiente. Lo primero es crearme un objeto que se llame docente. Y le voy a decir que docente va a ser igual a qué. ¿Qué necesito yo traerme para poder ver cuál es el docente que voy a actualizar? Póngale cuidado, muchachos. Felipe necesita el edit index. Venga, ya se lo paso. Copiar, copy share. Creo que porque lo usé ahorita no me lo deja. Sí. Ah, ah, ah. Acá, bueno, ustedes ya tienen esta. Ahorita les paso otra vez. Control V. Y acá está el index. ¿Listo? Ahí se los acaba de pasar. ¿Listo, muchachos? Ahí ya les pasé. Entonces, ojo, todos acá concentrados. No se distraigan en otras cosas que después podemos preguntar al final. ¿Dónde descargo el certificado? ¿Cuándo estudio con Dev Senior? Todo eso al final. No se preocupen, no se me estresen. ¿Qué sucede? Yo necesito actualizar el docente. ¿Ustedes se acuerdan la lógica que tenemos en el backend para actualizar? Si no, vamos a mirarla. La lógica de actualizar el docente dice que es toda la ruta slash el ID. O sea que esa vuelta se va a ver más o menos así. Póngale cuidado. Esa vaina se debería ver así. Control C se debería ver así. Slash docentes slash y el ID del docente que vayamos a actualizar. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que yo pueda llegar directamente al docente que verdaderamente requiero actualizar. Por eso es que utilizamos la tecnología que se llama Fetch. ¿Se acuerda que Fetch me puede llamar? Y Fetch me va a llamar acá, a la URL que yo necesito. Entonces, ojo con esto porque esto lo vamos a colocar a Fetch ahorita. Pero antes de eso, quiero que entiendan algo. Acá, listo. Entonces, acá. Necesito yo saber cuál es el docente que voy a editar, pero en React, ¿dónde tengo almacenados yo los docentes? Porque eso está ya en la base de datos y lo que le mostré de Fetch está en el servidor. Pero acá en React, ¿dónde yo tengo los docentes? Sé que los tengo dibujados en una tabla, pero cuando los dibujo en una tabla, ¿dónde están? Muy bien, muchachos, en la lista que se llama registros. Entonces le tengo que decir acá, venga, registros. Parcero, necesito que me pase cuál es el edit index que nosotros tenemos ahí. Entonces, eso me permite que él me traiga cuál es la persona que nosotros vamos a editar ahí. Y eso automáticamente ya voy a saber cuál es el docente que yo quiero editar. Cuando yo ya sé cuál es el docente que yo quiero editar, entonces voy a tener una respuesta responsive que va a ser igual a await que va a esperar. ¿Se acuerdan? A wait, otra vez vuelvo y les explico ahorita, a fetch, y entonces fetch va a ser esto, pero acá pasa algo, muchachos, y es que el man que se inventó esto, yo no sé por qué hizo eso, por eso a veces los de Python son chéveres porque todo lo hacen fácil, y es que el man dijo que cuando yo fuera a buscar un ID en específico, ¿se acuerda que acá me toca poner el ID? Me tocaría slash signo pesos, llavecitas, abriendo y cerrando, y acá le digo a docente.id para que me traiga exactamente cuál es el docente al que yo voy a editar. El man que se creó esta vaina dijo que cuando es un ID o un dato en específico, las comillitas son unas que van así de lado, miren, acostadas hacia la izquierda. Entonces, cada vez que ustedes vayan a ir directamente a un dato en específico, van a utilizar estas comillitas de lado. Entonces ya saben lo que sucede acá. Fetch va a llamar.
¿sí o no? Allá el servidor que está en otro lado, que está en el puerto 3001, vamos a buscar directamente acá, entonces él va a llamar y él va a llegar acá. 23345. Ese docente es Joan Manuel, el man que ahora está haciendo YouTube. Entonces ya sabe que es ese docente, ¿sí o no? Entonces él espera la respuesta y él se lo pasa a Responsive. Entonces cuando él se lo pase, quiere decir que ya yo estoy haciendo la ejecución del proceso. Entonces necesito, muchachos, acá lanzar la configuración. ¿Cuál sería la configuración? Implementar el método, que el método ya sabemos que es el método put, ¿sí o no? Y él implementa el método put. Y el método put ya sabemos que es el que hace todo lo de actualizar. Acuérdense que cuando yo hago una aplicación web tiene dos procesos, los headers y tengo el body, que es el cuerpo de toda la aplicación, ¿sí o no? El cuerpo de toda la aplicación, que es todo lo que nosotros vemos acá. Yo necesito que cuando la persona esté acá, venga, les muestro acá, y él le clic en editar, me traiga todos los datos acá y este botón se llame actualizar. Y él lee actualizar y otra vez esa información se almacena en la base de datos, ¿sí o no? Por eso es que él constantemente va a estar llamándose entre lo que hace el usuario, llama al backend, ejecuta la lógica y viene a la base de datos y guarda. ¿Sí o no? Y lo mismo, si él viene a listar la información para ver la información, él llama al backend, ejecuta la lógica de negocio, llama a la base de datos le devuelve quiénes son los docentes que están, él viene acá, lo procesa y viene y se lo muestra al frontend. ¿Sí o no? Siempre van a estar llamando de un lado para otro, porque cada uno está dividido en responsabilidades. Entonces aquí, muchachos, nos toca decirle que en Hertz, ¿sí o no? Que es como, y por allá cuando ustedes ven web que dicen que es como los metadatos y demás de la aplicación, pues yo le digo que esa información va a estar en un tipo de contenido JSON. Entonces ustedes acá le dicen content type, dos puntos espacio, y acá entre comillitas van a colocar application slash JSON. Esto le van a colocar así, application slash JSON, coma. Y acá, chicos, obviamente eso se tiene que ver reflejado donde en el body de nuestra aplicación. Formato JSON, punto, está acá en el Strange y le digo que me recargue el payload. Acuérdese que nosotros creamos una función, acá, coma, perdón, coma, y acá punto y coma. Nosotros creamos una función acá, que es esta de payload, que nos va a permitir que todo lo que nosotros vayamos haciendo en la ejecución del proceso, pues nos lo vaya almacenando en la base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, cuando él actualice un dato, yo necesito que ese dato que sea actualizado quede también almacenado en la base de datos, ¿sí o no? Y eso pues ya ahorita lo configuramos y queda en la base de datos. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá, chicos? ¿Qué hicimos acá? ¿Qué hicimos en esa línea de ahí? Tenemos el camino que es actualizar, o sea que la URL va a llevar el ID del docente como el número de la ficha o el número del docente. Cuando él obtenga ese proceso, ejecutamos el método actualizar. Ese método actualizar lo que me va a permitir es que yo pueda modificar los datos, esos datos me recarguen en el payload y quiere decir que esa información pues va a quedar almacenada en la base de datos. Bueno. Listo, ya se las paso, Joy. Ya se las paso. Espero que no he terminado este pedacito. Ya. Ahora yo necesito hacer algo. Pues resulta, muchachos, que ahí hasta ahora estoy en el principio, porque yo necesito que él, sí, muy bacano, fue y lo guardó allá en la base de datos y todo, pero ¿qué necesito que haga en el frontend? ¿Qué tendría que pasar acá en la tabla? Debería actualizarse. Eso quiere decir que React tiene que refrescar la tabla. ¿Sí o no? Para hacer eso, acuérdense que la información, ¿dónde está? En registros. Entonces, aquí hay que hacer un truco que a veces a las personas les da duro y es crearnos otra lista que se llame, no sé, nuevos registros. Llego y le digo, venga, hermano, yo necesito que usted me haga un favor. Le voy a copiar la información que tiene, la voy a pegar acá. Cuando él la modifique y haga toda la modificación y él lo haga todo en esta tabla de modificación, entonces vuelvo y se la envío a la lista real.
Entonces, prácticamente yo genero un espejo, chicos. Tengo mi lista con todos los docentes que he tenido hasta el momento. Entonces, yo genero un espejo de esa lista, una copia de esa lista, y cuando ya la copie, acá sí le hago toda la modificación que quiera. Y cuando le haga toda la modificación, entonces vuelvo y se la paso a la real, a la máster. ¿Listo? Esto, toda esa vuelta toca hacer para que él vuelva a dibujar en React y lo dibuje bien. Entonces, ¿cómo se haría eso? Le vamos a decir, venga, que si responsive fue OK, fue porque obviamente si hubo una modificación, ¿sí o no? Entonces, cuando haya una modificación, yo necesito hacer lo siguiente. Crearme una lista que se llame nuevos registros y eso va a ser igual a ¿qué? A los registros. Entonces, ustedes vienen acá, esto es como salirse y venir acá a registros. Entonces, de registros se lo vamos a pasar a nuevos registros, ¿sí o no? Y luego le voy a decir, venga, nuevos registros. Yo necesito saber exactamente cuál es el gato que yo estoy modificando. Y él ahí me va a mostrar cuál es la persona. Cuando yo ya tenga cuál es la persona que voy a modificar, entonces le digo, venga, muéstreme los datos, que son estos de acá, que los voy a modificar. Entonces vengo acá, se los paso acá, pero obviamente tengo que ir al docente, que es el objeto que nosotros creamos. Acá tienen que colocar 3 puntos, ¿listo? Cuando estén haciendo esa copia, así, a ese docente. Y entonces aquí él va a poder hacer toda la modificación de esos datos. Cuando él ya modifica todos esos datos, entonces le digo, bueno, gracias, pelado, usted ya cambió todo, entonces necesito que otra vez se lo vuelva a establecer a registros. ¿Qué le va a establecer? Pues lo que teníamos en nuevos registros. Y ya cuando haga ese proceso, necesito que su merced vuelva y me deje todo esto limpio. Entonces, para que usted me deje todo esto limpio, entonces le voy a decir a set edit index que me deje eso nulo otra vez. ¿Listo? Para que vuelva a quedar eso vacío ahí. ¿Listo, muchachos? Y le digo un mensajito para que nosotros sepamos que, no sé, docente actualizado correctamente. Docente actualizado correctamente. Docente actualizado correctamente. ¿Listo? Docente actualizado correctamente. Y si no, es porque ese docente no lo pudo actualizar correctamente. ¿Sí o no, muchachos? Acá sería docente actualizado correctamente. Y si no, entonces le voy a decir. Voy a utilizar un objeto llamado error, es el que me va a permitir tener el error. Y entonces otra vez, await espera la respuesta. Él dice, no, paila. La respuesta obviamente es con formato JSON. ¿Sí o no? Con formato JSON. Acá le digo que sería un cache, porque sería un error. Y le digo que me muestre cuál es el error. Entonces acá ustedes colocan así entre paréntesis y lanzan la configuración. La configuración sería entre paréntesis y llavecitas, así. Y acá colocan punto y coma. El cache, pues ya sabemos que es un error. Me lanza el cache y me va a mostrar cuál es el error. ¿Listo? Y acá le mando un mensaje de alerta. ¿Cuál va a ser el mensaje de alerta cuando suceda ese cache? Entonces le digo que er.error, voy a llamarlo error, er.error o pueden pasar esas dos cosas, que me muestre cuál es el error o simplemente que me muestre un mensajito que diga error al actualizar el docente. ¿Listo, muchachos? Error al actualizar el docente. Entonces, ¿qué hicimos acá en este else? Que si hay un error, que me muestre cuál es el error o que me muestre el mensaje de que error al actualizar. Si él no encuentra el error, sea específico para que él me diga qué está sucediendo, pues me va a mostrar este mensaje, error al actualizar el docente. Listo, muchachos, error al actualizar el docente. Muy bien. Entonces acá subimos esto. Ahora vámonos para el cache que tenía por acá, este cache. Y si no, entonces error. Tenemos es un error de conexión al actualizar. Entonces este mismo alert, pero le digo error de conexión, error de conexión al actualizar un docente.
Error de conexión al actualizar un docente. Listo, muy bien. Vengo acá, que este sería el último. Venga a ver cuál es el que está cerrando todo esto de acá. Acá viene este, registrar, no, este de acá, perdón, este if de acá, que ese, si el edit index es diferente a nulo, actualiza. Entonces vengo acá para hacer el else, este de acá, mira, else. Entonces quiere decir que si el edit index es diferente a nulo, actualiza. Pero si es igual a nulo, es porque, ¿qué, chicos? Muy bien, el camino de guardar, ¿sí o no? Y el camino de guardar o crear, ¿qué método tiene? El método post. Muy bien, muchachos, el método post. Entonces aquí la misma vuelta de hace rato. Entonces vengo acá y le digo que const responsive, ¿sí o no? Mire, vengo acá, const responsive. Pero coloco esto, si no, después se me genera errores. Const responsive, ¿sí o no? Que sería para el crear await, fetch, llama, pero entonces aquí ya no es una persona en específico, porque aquí la vas a crear y la ruta para crearlo, nosotros la hicimos de la siguiente manera. Post, venga por acá, post. Mírelo. Es slash docentes. En ningún lado me está pidiendo un ID en específico, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, slash docentes. Entonces, en ese orden de ideas, me toca venir acá y colocar simplemente slash docentes. Y algo más que me tocaría agregar, que sería, muchachos, ¿qué tendría que cambiar acá? ¿Alguien se acuerda de esto? Esto es solo para cuando es uno específico. ¿Sí se acuerdan? Entonces, como no es uno específico, entonces va con las comillitas normales. ¿Sí o no? Docentes. Muy bien. Co y muy bien. Y le digo que tengo que hacer esto. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el header? Y que me actualice el body. Entonces, pan. Acá ya no sería put, sino sería post. Todo tal cual. ¿Sí o no, muchachos? Todo tal cual acá. Muy bien. Ahí ya. Entonces tenemos estos de acá. Entonces acá sería, sí, ejecuta el payload, muy bien. Acá me faltaría, espero porque acá me faltaría porque nosotros acá vamos a guardar. Ah, sí, sí, sí. Entonces acá el guardar, porque acá, muchachos, me faltaría un paréntesis. Ah, sí, mire, yo sí decía, este paréntesis abriendo, me falta el paréntesis cerrando, puntico. Ese era el error. Listo. Y ahora sí, necesito que await, const, acuérdese de esto, muchachos, que él después, await tiene que esperar, ¿sí o no? Const, ay, perdón, const data es igual a await, ¿sí o no? Responsive, y la respuesta es en formato JSON, responsive.json.com, que fue lo mismo que hicimos arriba. Pero entonces pueden pasar dos cosas, muchachos, que se guarde correctamente el usuario o que error al guardar el docente. Entonces acá le digo que sí. La respuesta fue ok, fue porque todo bien, o sea que todo salió perfecto. Entonces le digo que me lo establezca por favor en registros. Entonces sería acá set registros entre paréntesis y llavecitas. Tengo que ir a registros. ¿Listo, muchachos? Aquí tengo que ir a registros y almaceno la data, que sería el dato de ese docente que estamos guardando. Y acá con alert, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Ya me devuelvo ese pedacito, tranquilo. Si acá le digo docente guardado correctamente. Ya me devuelvo. Docente guardado correctamente. ¿Listo? Docente guardado correctamente. Ya les explico toda esta línea para que no se me van a confundir. Y si no, entonces me hago un alert docente que diga error al guardar el docente. Error. Error al guardar el docente. Ah, yo también podría acá, chicos, dejarles con data, llamar a error, data.error. Ustedes también lo pueden hacer así o decirle que le diga error al guardar el docente. ¿Listo?
Y acá el cache, ya tranquilos que ya les explico todo este segmento. El cache que sería error de conexión. Acá, error de conexión. Acá, error. Error de conexión al guarda. ¿Sí o no? Cuando él llama y se comunica y hace todo el proceso, pues puede suceder un error. ¿Listo, muchachos? Ahí en ese cache. Espérate porque este cache lo estoy dejando donde no es. Este cache, control X, iría acá. El cache, espérate que creo que me está sobrando una llavecita. Porque iría el alert, iría el cache. Ah, es que me falta una llavecita acá. Ah, espérate, acá, creo que acá tengo response, set, tan, set registro saler, acá tengo el else, sí, error al guardar el docente, acá cierro con este 2, hago acá el cache, alert, ah, sí, mira, es que tengo más. Ah, creo que por acá tengo, ah, sí. No, espérate, acá sería. Espérate, ya arreglo este error, chicos, y ya les explico. JSON, acá response, tengo el set registros. Sí, set registros, bien. Caller, tengo el else, tan. Punto y coma. Aquí este, acá el cache error. Error al guardar el docente y tendría estos dos. Pero un momentico acá, invoco el limpiar formulario, un momento a ver si ese es el error, punto y coma para que me lo limpie. Y acá al final coloco uno de estos, con punto y coma. Creo que, control S, tengo creo que un error acá en el cache, pero ya miro cuál es el error del cache. Este try de acá, que es el verdecito. Tengo el try acá, tan. Ah, pues muchachos, ¿sí ve? Ahí me estoy respondiendo yo solo. Estoy diciéndole que no tengo un try. Mire, ¿sí ven? Acá me estoy respondiendo solo porque no tengo el try abriendo. Ay, Dios. Acá el try, mire. Y el cache. Miren, muchachos, qué pena. Acá en el else tenemos que crear obviamente también un try cache. El try y acá el cache. Bueno, entonces ahora sí, venga, entendemos esta vaina súper bien, porque hasta el de actualizar ustedes lo entendieron súper bien. Sí, gracias. Ay, mire, sí, yo no había leído los mensajes. No, mire. Sí le colocó el try. No, mire, sí, usted ya me habían dado la respuesta. Venga, dejo acá los mensajes al lado. Listo, ya. Ya lo dejé, es que había cerrado los mensajes, ¿sí ve? Yo acá sufriendo. Oye, yo pedí que les activaran el micrófono porque a mí me gusta escucharlos a ustedes. Bueno, entonces póngale cuidado. Sí, ya te paso la información, no te preocupes. Bueno, muchachos, ya entendimos todo lo de editar. Entonces ya sabemos, pues vamos a devolver acá, que nosotros le vamos a preguntar al edit index. Venga, hermano, si usted está diferente a vacío, es porque está actualizando, ¿sí o no? Pero si usted está vacío, o sea, si es igual a nulo, es porque usted va a guardar. Entonces, si usted llama al servidor, ¿sí o no? Donde tenemos docentes y vamos a ejecutar el método post que nos va a permitir que poder crear un docente. ¿Listo? Nos va a permitir ejecutar el método post y él nos va a permitir crear un docente. Ejecutamos el payload, que el payload nos va a permitir a nosotros almacenar en la base de datos pues la información que hayamos procesado. Ahora, ¿qué necesitamos que suceda? Que eso suceda también en React. Para que suceda en React, entonces le digo, establezcame en registros, que es este que tenemos acá, establezcame el dato de ese docente que nosotros acabamos de crear. Entonces, él me lo va a almacenar en set registros y me va a decir que docente guardado. Si algo llega a suceder, pues me va a mostrar cuál es el error, pero si él no encuentra el error técnico, entonces me va a mostrar un mensaje que diga error al guardar el docente. ¿Sí o no?
El cache sería si hay un error de conexión al guardar, que sería este empezando el try, ¿sí o no? Error de conexión al guardar. Puede ser que cuando llamó algo sucedió con la base de datos, está mal el nombre de la base, algo está pasando en la conexión de la llamada y hay un error de conexión. Cuando él termine de crear el primer docente, o sea, ese docente que registraron acá y le da guardar, entonces automáticamente necesito que vuelva y me deje limpio el formulario. Y con este limpiar formulario lo va a dejar limpio. Entonces ya hicimos el if y el else. El if va a ser si es actualizar. ¿Sí o no, muchachos? Y el else va a ser si es guardar. Y luego que me limpie el formulario. ¿Sí o no? Acá limpiamos formulario que me va a permitir, chicos, que haga lo que haga, después me entregue ese formulario limpio otra vez para hacer otra petición, otro proceso. Listo, muy bien. Acá obviamente estamos creando todo lo de React, toda la lógica de React. Entonces, voy a enviarles otra vez esto, chicos. Se los voy a dejar en el code share que tenemos. Entonces, tan, 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 tan. Acá se va para el code share. Copiar. Sí, todo completo. Ahí se los envío todo completo. Recuerden, muchachos, que no hemos terminado. Nos falta ahora dos métodos, eliminar y nos falta, de todas maneras, el que nos va a permitir jalar la información de actualizar, que cuando yo le dé clic acá en editar, él me lleve los datos acá arriba. Ya hicimos lo que está dentro del formulario, pero ahora me falta que cuando yo le dé clic en editar, me traiga los datos arriba. Solo me falta ese pedacito, que yo le dé clic en editar y me los muestre arriba. Ya lo hacemos. Entonces, primero hagamos el de eliminar. Ojo con esto. La función eliminar registros, yo para eliminar un registro, ¿qué dato debo tener? ¿Qué dato debo tener del docente? El ID, ¿sí o no? El ID. Pero aquí, como yo estoy en React, yo no puedo ver el ID de la base de datos, pero yo sí que puedo ver acá en la lista que yo tengo. Eso lo llaman índice. En Estados Unidos lo llaman mucho como el index, para que ustedes lo tengan en cuenta. Nosotros acá le decimos la posición o el IDX. Entonces, el índice, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Si acá está Joan y acá está Melissa y acá está Xiomara y yo digo, venga, es que yo quiero eliminar a Melissa. Entonces, ¿qué dato necesito yo para eliminar a Melissa? El índice, ¿sí o no? El IDX, porque es lo que yo tengo acá dibujado y es con lo que yo puedo trabajar para no, cuando ya yo lo encuentre, haga el proceso, pues ahí sí llamo al backend y le digo, venga, backend, vamos a eliminar a Melissa. Entonces él coge y va a la base de datos, lo elimina, vuelve y me presenta acá, me refresca el React y ya no va a aparecer Melissa. Pero yo tengo que tomar lo que tengo acá desde React. ¿Listo? Entonces para eso vamos a utilizar la lista. Cons, eliminar. Registros. Eliminar registros. ¿Será que cuando yo elimino un registro, no importa que esté tomando de acá de la tabla, cuando yo elimino un registro, yo tengo que llamar al backend para que cuando se elimine quede representado en la base de datos y después él vuelva y me muestre a mí que sí lo eliminó? ¿Tengo que llamar o no al servidor? Sí, sí o no. Muy bien. Y si tengo que llamar, entonces, ¿qué implemento? Muy bien. Ah, bueno, no, fetch es para llamar, pero ¿qué implemento cuando hay una intermediación? ¿Es un proceso qué? Asincrónico. Sincrónico, ¿sí o no? Es un proceso asincrónico. Pero cuando yo llame allá, entonces le voy a decir, venga, voy a eliminar a Melissa. ¿Será que yo le digo que voy a llamar a Melissa o más bien qué dato le mando acá? Para que él sepa quién. El índice, muy bien. Y a ese lo vamos a llamar IDX. ¿Listo? Para que sepamos qué es el índice. Y configuramos ese proceso asincrónico. Entonces le decimos const docente va a ser igual. ¿Cómo se llama mi lista? Registros y le digo que me tenga en cuenta que el índice. Listo. Ya cuando el man me tenga quién es el que yo voy a eliminar, entonces hago un try catch.
No, porque ahorita me pasa lo del try que se me olvida hacer el try. Listo. El try. Entonces lo mismo. Cons, responsive. Acuérdese que el await es el que se queda esperando la respuesta, ¿sí o no? Y fetch es el que me hace el favor de hacer la llamada. ¿Qué necesito utilizar? El fetch, dependiendo lo que nosotros hayamos programado acá. Y él me dice que es con el ID. ¿Sí o no? La ruta para el llamar va a ser directamente con ID. Entonces tengo que utilizar el de las cositas de lado. ¿Sí o no? Este de acá. Mejor dicho, todo esto lo va a traer de una vez. ¿Sí o no? Las cositas de lado. Lo único, muchachos, es que este no va a ser put. ¿Va a ser qué? Delete. Muy bien. Delete. ¿Sí o no? Delete. ¿Será que él necesita que eso se ve, que recargue, que nada? Él simplemente elimina y eliminó. Chao, muchachos, quedó todo eliminado. Y cuando él elimina pasa algo. Y ese algo sí es bien feo de entender. Y es acá, que él lo va a eliminar acá en este lado. Póngale cuidado, muchachos, lo que va a pasar. En bases de datos, para que no se confundan, porque una vez veía a alguien que estaba confundido en esto y era un desarrollador durísimo, pero tenía una duda muy grande y no quiero que ustedes la vayan a tener. Y es lo siguiente. Yo puedo tener acá datos que ya están en la base de datos y él tiene el ID 1, 2, 3 y 4. Si yo elimino la persona del ID 1, ese ID de la base de datos no se lo vuelve a asignar jamás. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver algo con arquitectura limpia y demás. Un ejemplo, ustedes están en su banco y ustedes tienen un ID y resulta que usted fue súper mala paga y lo sacaron del banco, todo el cuento y después llegó otra persona, ¿ustedes creen donde a ustedes le asignen ese mismo ID? De alguna manera va a arrastrar datos erróneos o datos negativos que tuvo esa persona anterior. Entonces, en bases de datos, ese ID jamás se recupera. Por eso ustedes ven que ustedes agregan datos, los eliminan y ese ID no vuelve a quedar. Y eso es con respecto a la trazabilidad. Exactamente, Santi. Entonces, eso es por el lado de la base de datos. Pero muy diferente es en la lista que tenemos nosotros donde estamos interactuando en React. ¿Qué pasa? Si yo elimino a Melissa, automáticamente Xiomara estaría en la posición uno. ¿Listo? Que es totalmente diferente. Una cosa es la lista que tenemos acá y otra cosa muy diferente es la base de datos que tenemos en MySQL. Bueno, para que tengan en cuenta lo que voy a hacer acá y no se estén imaginando la base de datos. Bueno, entonces acá, sí, responsive. Fue ok, fue porque sí lo pudo eliminar. ¿Sí o no? Si lo pudo eliminar, entonces, ¿qué va a suceder? Le voy a decir que por favor establezca en registros lo siguiente. Registros, registros, punto, y necesito que me haga un filtro. ¿Por qué necesito que me haga un filtro? Porque necesito que haga esto que acabé de hacer acá. Necesito que él me haga un filtro y que me tenga en cuenta las posiciones que yo tengo. Bueno, entonces aquí I de X va a tener las posiciones, pero es como si yo implementara por acá un for y el for tiene el iterador I. ¿Sí o no? Más o menos filter se comporta como un for, que él viene acá y busca, luego salta acá y viene y busca, luego salta acá y viene y busca. Sí, es como si fuera un for. Filter hace lo que hace un for, hace un recorrido dentro de una estructura. Entonces, si yo le digo registros.filter, es como si yo implementara un for. Entonces, acá, ustedes lo colocan de la siguiente manera. Eso es horrible, esa línea de código es horrible, pero ya después de que se la aprendan, no pasa nada. Entonces, le dicen el iterador I y lanzan la configuración. La configuración sería de la siguiente manera. Si I llega a ser diferente a I de X, no le haga nada. ¿Sí o no? Porque ese no es el que yo quiero eliminar. ¿Sí o no? Cuando lo encuentre, usted lo va a eliminar y vuelve otra vez y lo organiza. Entonces va a pasar lo siguiente. Le voy a decir if, si edit index llega a ser igual
al índice, entonces necesito que me haga lo siguiente. Coja ese espacio y por favor déjelo vacío. Y eso lo que hace es eliminarme la persona. Y de paso, límpieme el formulario, o sea, todos los datos que estaban allá, límpielos. ¿Listo, muchachos? Y el mensaje sería docente eliminado. ¿Qué es lo bacano, muchachos? No se estresen. Ustedes cuando vayan a hacer esto, si se les olvida, ustedes van a la IA y le dicen, necesito que me elimine un dato de una lista que tengo en React, le dan como el prompt de la idea y él les arroja esta línea, ¿vale? Si se les llega a olvidar. Bueno, docente eliminado. Y si no, else quiere decir error al eliminar el docente. Error al eliminar el docente. Error al eliminar el docente. Obviamente acá se genera el cache, que acuérdese que es cuando él llama, si hay un error, entonces dice error de conexión. Y entonces aquí sería el otro alert, que sería error de conexión. Error de conexión. Punto y coma, y acá punto y coma. ¿Listo? Ese sería el método de eliminar. ¿Listo? Eliminar registro. Lo va a llamar eliminar registro, porque él elimina es un registro, no elimina registros. ¿Listo, muchachos? Tan, 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 tan. Acá. Perfecto. Y ahora, muchachos, falta el que yo les decía hace un momento. Yo necesito que cuando yo le dé editar, él me traiga los datos a la parte superior. Sino que la persona le dé clic en editar y venga y me suba los datos acá. ¿Sí o no? Y obviamente esos datos yo necesito tener en cuenta las posiciones. Entonces, póngale cuidado. Copiamos los datos de la fila, ¿sí o no? Cuando yo le dé clic, él lo que va a hacer es copiar los datos de la fila al formulario y los debe guardar ¿en dónde? En Edit Index. Y me tiene que decir qué fila es. Así el próximo clic en el botón me va a hacer el método actualizar en vez de hacerme el método post. ¿Listo? Entonces, lo único que va a hacer es que cuando yo le dé clic, me traiga los datos acá arriba. ¿Cómo se hace eso? Ese sí es súper fácil. Entonces, lo vamos a llamar editar registro. Editar registro. Él lo único que necesita saber es cuál es el índice, cuál es el índice de esa lista. Lanzo la configuración y acá entonces, cons, voy a tener un objeto que se va a llamar rec, que es el que me va a permitir saber cuál es el registro. Llamo la lista que se llama registros y tengo en cuenta cuál es el ID, IDX. Listo. Ya con eso le digo, venga, establezcame en nombre lo que se haya registrado en nombre. Listo. Y ahí me lo va a colocar allá arriba. El resto tal cual, establezcame en correo lo que hayan registrado en el correo. ¿Listo, muchachos? Lo que haya registrado sería acá rec.correo. Punto y coma. Y lo mismo con todos. Entonces, set teléfono, establezcame lo que se haya registrado en el teléfono. Set título, establezcame lo que se haya registrado en el título. Set área académica, colóqueme lo que se haya registrado en área académica. ¿Sí o no? ¿Por qué coge este? Porque es que ya es, acuérdese que lo que ya está acá, ya está en la base de datos. O sea, cuando él me dibuja esto acá, es porque ya está en la base de datos, porque él llama al servidor, el servidor llama a la base de datos y ahí es donde ejecuta el query y pues esto que está acá es lo que ya está en la base de datos. Por eso estamos colocando ya lo que está en la base de datos. Set dedicación, lo que haya establecido en dedicación. Punto y coma.
y set años de experiencia, lo que hayan registrado en años de experiencia. Y también vamos a tener en cuenta, obviamente, el índice en la posición que esté. ¿Sí o no? Porque eso va a permitir que él sepa si es actualizar o guardar. Y listo. Acá ya tendríamos todas las funciones. Ahora viene lo más fácil. Ahora sí es lo fácil, dibujar. Entonces les voy a pasar este acá y les voy a mostrar con ese cómo la IA ya nos dibuja. Ya tiene toda la lógica, pues ya tiene toda la lógica, entonces ya me relajo. Vale, cuidado muchachos, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos acá muy concentrados, porque para mí es muy importante que ustedes entiendan esta parte, chicos. Todos, por favor, muy concentrados. Entonces, voy a coger todo lo que yo tengo. Ah, no, perdón. Primero voy a borrar ese de abajo. Oiga, porque tengo un error acá en eliminar registro. En eliminar registro, espera un momentico. Tengo un error en eliminar registro. Mm, 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 mm. Acá eliminar inicialización y la línea. Vale. Sí, señor. Gracias. Gracias. Muchachos, póngale cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Van a coger este return, que es donde él me está haciendo la estructura, y van a eliminar eso. ¿Listo? Van a eliminar eso. Van a dejarlo así. Y van a dejarle un espacio así para que él sepa que esto es lo que quiero que me haga. ¿Listo? Entonces yo casi siempre, esas son mañas que uno hace. Y él va a entender mucho mejor. Entonces voy a coger todo esto que está acá, lo voy a copiar y ustedes van a utilizar la IA que quieran. Yo pues trabajo mucho con Cursor AI y trabajo con Cursor AI, pero si ustedes quieren, ustedes pueden utilizar la IA que quieran. ¿Por qué? Porque es que nosotros ya hicimos la aplicación, simplemente le vamos a decir es que nos haga un dibujo y ya. Entonces no se voy a usar cualquiera, voy a usar Gemini, cualquiera. Y le voy a decir lo siguiente, quiero que me hagas un formulario pero solo la estructura en este documento. Luego te pediré, uy, espera, estoy escribiendo mal, luego documento. Luego te pediré que me hagas un archivo CSS para dar arte y belleza. Pero por el momento solo quiero este archivo. Listo. Entonces cojo y le pego esto. Le doy enter y espero un momento que él me haga el proceso. Entonces esperemos a ver qué nos va a hacer. Listo. Mire, chicos, ¿sí vio? ¿Sí vio que él se dio cuenta de lo que yo quería? Mire, me lo hizo el boceto ahí donde, porque yo le dije que eso era lo único que yo quería que él hiciera. Entonces él se dio cuenta y entonces acá lo voy a copiar, chicos. ¿Listo? Y lo voy a pegar acá. Entonces voy a pegar solo en el retorno. Yo ya ahorita se los paso y ustedes lo modifican todo lo que quieran. Acá, control B. Y él acá exporta la aplicación, el default. Mire, acá me hizo el dibujo con todo lo que nosotros tenemos. Control S. Ahora le voy a decir que me cree un app CSS. Entonces, ahora quiero que me hagas un archivo app.css en donde le vas a dar arte y belleza profesional. Quiero que se parezca a este mockup que me entregaron. Entonces, ¿se acuerdan el mockup? Este con el que nos guiamos todo el rato para hacer la aplicación este de acá. Entonces le voy a decir que para que me saque esos mismos colores. Entonces acá
Raw code y ese es el mockup. Listo. Entonces le paso el mockup y le voy a enviar. Entonces él ahorita me va a coger, chicos, y me va a hacer un arte y belleza bien bacano con respecto a lo que yo necesito acá. Listo. Entonces dejémoslo actuar. Tan, 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 tan. Dejémoslo que él haga, que él haga, que él haga, que él haga. Listo. Copiar. Y acá entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar esto y acá control S. Ya tenemos el app.js y tenemos el CSS. Miremos a ver cómo se ve. Y tenemos acá ya todo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dejarme aquí mi backend y mi frontend. Venga a ver acá, ¿tengo errores? No, no tengo errores. Listo. Entonces vamos a probar si funciona. New Terminal y vamos a ejecutar la aplicación. Ya les voy a pasar todo, no se estresen. Miremos a ver si funciona. Terminal, New Terminal. Entonces, primero voy a aprender el backend CD server y luego npm run dev. Se prendió el servidor y me dijo conexión exitosa. Muy bien, ahora voy a aprender el frontend. CD line y le digo npm start. Ay, pero espere, antes de darle start, necesito abrir mi base de datos. MySQL, tan, ignorar. Ah, listo, mire, no tengo ninguna persona, ¿sí o no? Montada ni nada. Entonces acá, Juan, enter. Se prendió, se prendió, se prendió esto y se ejecutó. Vamos a dejarlo que cargue y cargó. Listo, se parece un poquito, ¿sí o no? Entonces, nombre. Joan. Correo, joan.gordillo. Teléfono, 311 tan, 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 tan. Listo, ya. Título. Y bueno, mi título, Magister en Ingeniería de Software. Ese fue el último que hice. Área o programa académico, entonces, no sé, software. Dedicación, no sé, medio tiempo. Años de experiencia, 15 años. Registrar. Docente guardado correctamente. Aceptar y miren, me lo dibujó. Ahora vamos a la base de datos. MySQL, mi base de datos. Vengo a Table y miren, chicos. Joan, Gordillo, Magister, tan, tan, tan. Vamos a agregar otro. Entonces vamos a agregar a Melissa. Melissa. arroba gmail.com, teléfono, unos números ahí, título, estudiante, área, sistemas, dedicación, tiempo completo. Después podemos dejar desplegable ese tiempo completo, años de experiencia, registrar, registrar. Voy a la base de datos, le doy a actualizar y mire, me agregó a Melissa. ¿Sí o no? Ahora vamos a actualizar a Melissa. Editar. Me trae los datos de Melissa y resulta que a Melissa entonces vamos a hacer lo siguiente. Ah, mire muchachos, cuando yo le digo que me traiga dedicación, no me lo está trayendo. Hay un problema en dedicación, ya miramos qué es. Dedicación. Ah, espérate a ver, de tiempo. Sí, hay un problema en dedicación, tiempo completo. Actualizar, docente actualizado. Lo actualiza acá, vamos a mirar en la base de datos. Ton, 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 en la base de datos. Actualizo. Y medio tiempo, sí, tiempo completo. Mire, lo colocó. Vamos a darle editar otra vez a Melissa. Editar. Cuando, ah, sí. Chicos, sí me está dejando, pero tengo que colocar los datos, es con los que, bueno, editar, pero no, acá no me está, no me dibujó este primero. ¿Será que yo no lo coloqué o sí? Bueno, me quedé pensando. Después ustedes lo revisan ahí cuando tengan tiempo. Medio tiempo. Actualizar. Medio tiempo. Voy a ir a la base de datos. Actualizar. Medio tiempo. No, sí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cargar datos de forma aleatoria. Entonces, póngale cuidado a lo que voy a hacer. Le voy a decir a la IA, póngale cuidado a lo que voy a hacer.
Vale, que va lo que voy a hacer, chicos. Voy a ejecutar, no póngale cuidado a lo que quiero que hagamos. Voy a hacer lo siguiente. Tengo esto, ¿sí o no? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a mi base de datos y acá le voy a decir que me cree unos docentes. Entonces cojo esto, tomo una fotico, voy a la IA y le digo, créame 20 docentes con diferentes datos para crearlos en Workbench, para que probemos algo. Entonces él ahí me va a crear un query. Listo, esperemos que él me cree. Mire, me creó un query ahí con 20 docentes, tan, 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 tan. ¿Sí vio? Lo copio, vengo a la base de datos. Listo. Vengo acá, lo sombreo, lo ejecuto. Me dice que los ha creado. Vengo a mi tabla, actualizo y mire, ya está acá. Eso quiere decir, muchachos, que si actualizo mi plataforma, me tiene que dibujar todos esos docentes, ¿sí o no? Porque me pueden pasar estos datos en un archivo plano. Vengo acá, actualizo y sí. No, sí, sí funciona bien. Miren, ¿sí ven, muchachos? Me quedó la aplicación. Perfecta, ¿sí o no? Entonces, les voy a pasar a ustedes para que ustedes solitos en su casa cacharreen muchísimo. Les voy a pasar todo el app.js, todo otra vez el app.js, para que por favor lo tengan. Y el CSS si lo hacen ustedes a su gusto. Ese sí no se los voy a pasar. Control C. Vamos a ir acá a CodeShare. Nos hicimos una aplicación espectacular. Copiar y se las voy a pasar acá al Zoom. Cárcel. Listo, muchachos, y ahí la pueden pegar, copiar y pegar. Listo, entonces, bueno, muchachos, terminamos una aplicación brutal, full stack, una aplicación con el backend con Node.js y Express.js, el frontend con React, hicimos bases de datos, la desplegamos y si vieron, la parte del dibujo fue lo más rápido que pudimos desarrollar. Entonces, quiero que por favor ustedes me regalen, chicos, un like cuando suba esta grabación. Porfi, regálenme un like y regálenme un comentario. Si tengo varios comentarios y likes, puedo seguir haciendo estos eventos. ¿Por qué? Porque Senior Code me va a patrocinar para poder seguir haciendo estos eventos. Pero si yo hoy miro la grabación y no tengo likes y comentarios, pues no vamos a tener mayor interacción. ¿Qué les propongo? En la próxima hacer una aplicación con Spring Boot. Hacemos una aplicación con Spring Boot y si quiere la desplegamos en algún servidor como Railway o utilizamos algo de AWS. O sea, hacemos algo mucho más bacano con más tiempo. Bueno, muchachos, nada, chicos, si de pronto alguien quiere contarme qué tal le pareció este live, este curso, la forma en que lo expliqué, si tiene algo de pronto que podamos agregar, por fin levante la manito, yo le doy host para que pueda prender el micrófono. Me gustaría, chicos, escucharlos, saber qué tal estuvo el evento, si les gustó, si no les gustó. Veo por acá que a todos les gusta, excelente, excelente, pero me gustaría escucharlos para que queden el video en YouTube. Entonces vamos con Héctor. Venga a ver, Héctor, te voy a convertir en coanfitrión. Ahí, Héctor, tú ya puedes prender el micrófono. Hola, Héctor, no te escucho. No se te escucha, Héctor. Pero miramos aquí. Profe, ¿se escucha? Ahora sí, Héctor, súper bien. Listo. Entonces, muy bien, profesor. Me pareció un curso demasiado bueno, como por lo menos para aprender algo pues, de la parte del front y el back. Y la forma de explicar suya pues, me pareció pues, demasiado buena, muy interactiva la clase. Aunque aún así me queda una pequeña inquietud. Primeramente, ¿esta aplicación se podría prestar para hacer algo más escalable? Sí, Porque, ¿qué te digo? No he visto en el curso, por lo menos pues desde que yo llegué, algo como un modelo entidad relación o algo por el estilo. claro.
Lógico, digamos que antes de yo crear una base de datos, yo tengo que hacer la arquitectura, ¿sí o no? Digamos que acá fue todo muy rápido porque ya trajimos una narrativa y sobre esa narrativa hicimos una arquitectura ya como planeada por capas y la base de datos, pero eso era muy sencillo porque apenas tenía una tabla. En la vida real, tú antes de crear una base de datos, tú tienes que normalizar la base de datos para que no se repitan datos, hacer un diagrama entidad-relación, ¿sí o no? Y eso permite que tú hagas la estructura de la base de datos. Eso sucede en la etapa de diseño. En la etapa de análisis y requerimientos es la construcción de toda la narrativa de requerimientos funcionales y no funcionales. Y luego en la etapa de diseño es cuando hacemos toda la arquitectura de la aplicación, la arquitectura del modelo, que es la base de datos, la arquitectura del backend, la arquitectura del frontend. Y basado en esos planos arquitectónicos es que nosotros codificamos. Digamos que por tiempo es muy complicado hacerlo en tan poquito tiempo, pero la idea es que después hagamos, yo quiero hacer lives y hacer videos donde explique de cero cómo construir una narrativa, luego cómo hacer una arquitectura, lo que tú dices en una base de datos, cómo uno normaliza la base de datos, cómo hace el diagrama entidad-relación y posterior a ello hace la base de datos, porque eso tiene todo un camino. Eso básicamente es lo que hace un senior. No es que uno haga todo porque uno ya ni codifica, pero uno entiende lo que sucede en cada fase del ciclo de vida de desarrollo de software y permite que uno pueda liderar equipos. Entonces, claro que sí, en una próxima la idea es que podamos implementar todo esto y podamos hacerlo pues mucho más escalable. Ok, listo, profesor. Muchas gracias, profesor, por la pequeña intervención. No, Héctor, muchísimas gracias a ti por tus palabras. Muchas gracias. Vamos a ir con Garibaldi. Entonces, espérate, te voy a dejar como anfitrión. Listo, Garibaldi, ya puedes hablar. Está bien. Sí, señor. Ya te escuchamos bien. Sí, señor. Bien. Para mí fue excelente la explicación. Entendí la sintaxis. Para mí también, bueno, dijo que excelente porque tenía un tiempo alejado de la programación y he podido ver de manera cercana cómo se ha ido actualizando y nada, esperamos otros talleres, aparte de que ya yo prácticamente me voy a inscribir en uno de los cursos que tienen ustedes, pero también me gustaría ver más talleres como este porque estuvo excelente. Súper bien, Garibaldi, ¿no? Súper bienvenido. Si has entrado a alguno de los programas de Dev Senior Code, allí sí, lo que decía el compañero anteriormente, allí sí arrancan desde el principio y van paso a paso hasta que ustedes desarrollan un proyecto y entienden todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Claro que sí. Garibaldi, una pregunta, ¿tú en qué país estás? República Dominicana. República Dominicana. Un abrazo para República Dominicana. Muchas gracias, Garibaldi. Igual, igual. Gracias. Vamos ahora con Kevin. Kevin, ya te voy a hacer coanfitrión. ¿Listo, Kevin? Ya te hice coanfitrión. Ay, permítame un momento. Vamos a quitar acá el... Espera, permítanme un momento, chicos. Ahora sí, espera, Kevin, ya te voy a dar coanfitrión. ¿Listo, Kevin? Ya, Ay, creo que me quitaron el. Ay, no sé, me quitaron el host. Espérate. Ay, Garibaldi, no sé si a ti te dejé el host. ¿Tú me puedes devolver el host, creo? O no, creo que hay alguien aquí que dice admin dev senior o admin dev senior tiene el anfitrión. Déjeme. Porque ahorita sí podía, pero de repente ya no pude. Ah, ya listo, creo que ya. No, creo que no. ¿Quién está de dev senior con admin dev senior? No sé si hay alguien por acá. Admin Dev Senior, porque no me deja más colocar anfitrión. Ahí parece que yo pudiera hablar. Ah, listo, Kevin. Muchísimas gracias. Ahí ya puedes hablar ahorita. Listo, Kevin. Cuéntame qué tal te pareció y ahorita si quieres me devuelves el anfitrión. No tengo ni idea de cómo hacerlo, no sé cómo llegó. Ya le di ahí reclamar. Ahí ya le das a aceptar. No, ya. No, estuvo muy bueno el curso, ¿viste? Sí me Muchísimas. quedé sí me está escuchando, ¿cierto?
Sí, ahora sí, sí, señor. Sí me quedé más como en el backend, que es como lo que a mí más me gusta, en lo que me estoy tratando de enfocar, en que el backend que hiciste fue como muy unificado. Ok, sí, 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 sí. Porque Lo que yo les decía la vez pasada, tú tienes toda la razón porque nosotros no lo hicimos, digamos, por ejemplo, como un, no sé, un modelo vista controlador donde dejamos todo separado, los controladores, la data. Creo que más o menos a eso te eh, refieres, ¿sí? eso, manejar como el controller, el modelo, las rutas aparte, Total, todo como, total. en esa partecita fue lo único que pues yo quería un poquito más, pero Por, estuvo por- súper bueno. No, muchas gracias por lo pequeño del proyecto, pero lo que les decía, voy a hacer un live donde lo hagamos con Spring Boot, que se presta más para que nos hagamos una aplicación empresarial. Esto como era una aplicación web, entonces digamos que no tenía tanto problema de fondo, pero nos vamos a hacer una empresarial donde hagamos y digamos todas las responsabilidades en el backend y también en el frontend. Lo podemos hacer con Spring Boot y Angular para que se vea más como esa arquitectura que tú dices. ¿Listo? Listo, Kevin. No, muchísimas gracias por la participación. Chicos, a todos, de verdad, muchísimas gracias por la participación. Esperamos seguir haciendo estos lives. También les pido, por favor, me regalen un comentario en el video de YouTube que va a quedar cargado en el transcurso del día. Un like también allí. Y nada, muchachos, los esperamos en los programas de Dev Senior Code. Ustedes saben que estos son eventos pequeñitos, pero si ustedes de verdad quieren llevar este conocimiento a un nivel premium, de verdad quieren ser expertos en desarrollo de software, los esperamos que se matriculen en alguna de las carreras, sean en el de JavaScript Developer, en el de Python Developer o en el de Java Developer, los cuales van desde el nivel junior hasta el nivel full stack. Y los que terminen el nivel full stack se pueden certificar como desarrolladores senior. Recuerden también que nosotros estamos en alianza con Florida Global University, que es una universidad formal de los Estados Unidos que al finalizar les entrega un título como desarrolladores senior, al igual que CertiProf, que certifica estas habilidades con validez internacional. Bueno, muchachos, entonces nada, los esperamos en Dev Senior Code, los sigo esperando en este canal de YouTube. No se les olvide que tengo una estrategia en el canal de YouTube donde si ustedes en algún momento hay un tema que no entienden, he estado esperando que me escriban. Si hay un tema de pronto que ustedes no entienden, se los voy a mostrar acá. Ustedes simplemente colocan numeral fucking tema, colocan cuál es el tema que no entiendan y al final dicen hazlo fácil, Joan. Y esto lo pueden hacer directamente en este short que aparece fucking tema. Ustedes ahí colocan, por ejemplo, fucking tema, programación orientada a objetos y yo hago videos de programación orientada a objetos. Lo que no entiendan, colóquenlo acá en este short, chicos, este que aparece acá, y yo estaré haciéndoles lives de todo lo que necesiten. Listo, veo por acá que ya han estado colocando, hay algo que quieren saber de arquitectura hexagonal, haré un video sobre ello, programación orientada a objetos con Python. Lo importante es que me digan temas específicos, ¿vale? Porque si ustedes me dicen Java, pues tendría que hacer 1000 videos de Java, ¿sí o no? Entonces, temas específicos que no entiendan y yo hago los videos o hago lives y los invito para que ustedes entiendan. No se queden con algo que les parece difícil en la universidad. Si hay un tema y un profesor que se los está haciendo ver difícil, simplemente déjenmelo acá escrito, cuál es ese fucking tema que ustedes no entienden y yo hago el video, hago el live y les hago entender esto de una forma súper sencillo. Bueno, chicos, el certificado para este evento, como no es un evento de Hola, Dev hola, un Senior Code, saludo es para todos. directamente Les un quiero evento de contar este que canal de YouTube que se llama todo Raw mundo Code. cree. El Hola, certificado hola. que nos lo entrega a través de la startup en Estados Unidos tiene un costo de $8 para la persona que quiera descargar el certificado para este evento. Pero ya los eventos directamente de Dev Senior Code no tienen absolutamente ningún costo, ¿vale? Son estos eventos directamente para el canal de YouTube que quiera descargar su certificado, pues hace la inversión. Son apenas $8, chicos. Este certificado a nosotros nos cuesta $50, o sea que los estamos patrocinando con $42. Bueno, es algo muy representativo, pero que nos ayuda a la operación del canal de YouTube y todo lo que queremos hacer acá para ayudarles a ustedes a entender desarrollo de software sin ningún problema. Bueno, muchachos. Recuerden que para los que están matriculados en Dev Senior Code, ustedes sí tienen eventos privados premium donde no tienen que pagar por ningún certificado cuando se hagan eventos dentro de Dev Senior Code. Bueno, muchachos, entonces chicos,
Un súper abrazo para todos. Estamos en contacto y nos estamos hablando. Un súper abrazo. Feliz fin de semana para todos. Como siempre lo digo, que viva Latinoamérica y el Caribe. Y estamos aquí para aprender desarrollo de software. Un súper abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Que estén bien.